Buenas noches. Mi grupo está conformado por Omar Ortiz, Harold López, Gina Poveda y quien les habla, Felipe Quintero. En el día de hoy nos corresponde traerles a colación el protocolo primero de 1980 y el protocolo segundo de 1996. El protocolo primero de 1980 hace referencia sobre ciertas armas convencionales. Básicamente, este protocolo primero de 1980 trata de la prohibición y restricción del empleo de ciertas armas convencionales que puedan considerarse excesivamente nocivas o de efectos indiscriminados. Este convenio aplica dos principios generales del derecho internacional humanitario sobre ciertas armas específicas a saber. Como primero, tenemos la prohibición de emplear armas que tienen efectos indiscriminados y como segundo, tenemos la prohibición de emplear armas que causen daños superfluos. El principal objetivo de la Convención y de sus diferentes protocolos es proteger a la población civil contra los efectos de ataques armados y a los combatientes de sufrimientos innecesarios en relación con lograr un objetivo militar legítimo. Este convenio primero de 1980 hace referencia más que todo a los fragmentos no localizables. Y básicamente esto nos dice que se prohíbe el empleo de cualquier arma cuyo efecto principal sea lesionar mediante fragmentos que no puedan localizarse por rayos X en el cuerpo humano. Inicialmente, la convención y sus tres primeros protocolos se aplicaban solo en caso de conflicto armado internacional. A partir de 1996, en la primera conferencia de examen, se enmendó el protocolo 2 relativo a las minas armadas y trampas y otros artefactos a fin de que se aplicara también a los conflictos armados no internacionales. Buenas noches, ahora yo les voy a hablar con mi compañera Gina Poveda acerca del Protocolo Segundo de 1996. Este trata de prohibiciones o restricciones del empleo de minas, armas, trampa y otros artefactos. En primer lugar, hablaremos del ámbito de aplicación. El presente protocolo se refiere al empleo en tierra de las minas, armas trampa y otros artefactos, que en él se definen, incluidas las minas sembradas para impedir el acceso a playas, el cruce de vías acuáticas o el cruce de ríos, pero no se aplica el empleo de minas antibuques en el mar o en vías acuáticas interiores. El presente protocolo no se aplicará a las situaciones de tensiones internas y de disturbios interiores, tales como los motines, los actos esporádicos de violencia y otros actos análogos que no son conflictos armados. Cada alta parte contratante tendrá que aplicar el presente protocolo en conflictos de carácter no internacional. En segundo lugar, vamos a hablar de algunas definiciones que están en el artículo segundo. Entonces, la primera definición es que es una mina. Se entiende por mina toda munición colocada debajo, sobre o cerca de la superficie del terreno u otra superficie cualquiera y concebida para explosionar por la presencia, la proximidad o el contacto de una persona o de un vehículo. En segundo lugar, vamos a hablar de qué es una mina lanzada a distancia. Se entiende toda mina no colocada directamente, sino lanzada por medio de artillería, misiles, cohetes, morteros o medios similares, o arrojada desde aeronaves. En tercer lugar, ¿qué es una mina antipersonal? Una mina antipersonal se entiende concebida primordialmente para que explosione por la presencia, la proximidad o el contacto de una persona y que incapacite, hiera o mate a una o más personas. Ahora, en cuarto lugar, ¿qué es un arma trampa? Un arma trampa es un artefacto concebido, construido o adaptado para matar o herir y que funcione inesperadamente cuando una persona mueva un objeto al parecer inofensivo. Y por otros artefactos se entiende las municiones y artefactos colocados manualmente, incluidos los artefactos explosivos improvisados que estén concebidos para matar, herir o causar daños. Esas son como las cinco definiciones a tener en cuenta principales, pero también hay otras definiciones.
como se entiende por autodesactivación el hacer inoperativa de manera automática una munición mediante el agotamiento irreversible de un componente, por ejemplo, una batería eléctrica que sea esencial para el funcionamiento de la munición. Se entiende como control remoto, eh, se entiende el control por mando a distancia. Eh, Dispositivo antimanipulación, se entiende un dispositivo destinado a proteger una mina. Esas son como las definiciones más importantes que hay dentro del protocolo. En tercer aspecto vamos a hablar sobre las restricciones generales del empleo de minas, armas trampas y otros artefactos. La alta parte contratante es responsable de todas las minas, armas trampa y otros artefactos que haya empleado y se compromete a proceder a su limpieza, retirarlos, destruirlos o mantenerlos. Queda prohibido en todas las circunstancias emplear minas, armas trampas u otros artefactos concebidos de tal forma o que sean de tal naturaleza que causen daños superfluos o sufrimientos innecesarios. Queda prohibido el empleo de minas, armas trampa y otros artefactos provistos de un mecanismo o dispositivo concebido específicamente para hacer detonar la munición en la presencia de detectores de minas u otros tipos que no sean por contacto directo. Ahora el numeral octavo de ese artículo es importante porque establece algunos aspectos y dice lo siguiente: queda prohibido el empleo indiscriminado de las armas a las que se aplica el presente artículo. Empleo indiscriminado es cualquier ubicación de estas armas. A. Que no se encuentre en un objetivo militar ni esté dirigido contra un objetivo militar. En caso de duda de si un objeto que normalmente se destina a fines civiles, como un lugar de culto, una casa u otro tipo de vivienda o una escuela, se utiliza con el fin de contribuir efectivamente a una acción militar. Se presumirá que no se utiliza con tal fin. B. En que se recurra a un método o medio de lanzamiento que no pueda ser dirigido contra un objetivo militar determinado. Este numeral es importante porque hace referencia a la protección que se tiene el derecho internacional humanitario con respecto a los civiles. Y el numeral 10 es importante porque se tomarán todas las precauciones viables para proteger a las personas civiles de los efectos de las armas a las que se aplica el presente artículo. A. El efecto a corto y a largo plazo de las minas sobre la población civil local durante el periodo en que está activo el campo de minas. B. Posibles medidas para proteger a las personas civiles, por ejemplo, cercas, señales, avisos y vigilancia. C. La disponibilidad y viabilidad de emplear alternativas. Y D. Las necesidades militares de un campo de minas a corto y a largo plazo. Ahora, restricciones del empleo de minas antipersonales. El artículo 4 del protocolo destaca que está prohibida toda mina antipersonal, es decir, aquella que se activa por la presencia de una persona y que busca herir a la persona o matar. Restricciones del empleo de minas antipersonales que no sean minas lanzadas a distancia. Queda prohibido el empleo de las armas a las que se aplica el presente artículo, que no se ajusten a lo dispuesto por el anexo técnico respecto de la autodestrucción y la autodesactivación. Ahora, restricciones del empleo de minas lanzadas a distancia. Queda prohibido emplear minas lanzadas a distancia a menos que estén registradas conforme a lo dispuesto en el apartado B del párrafo primero del anexo técnico, que ya lo explicará mi compañero Harold, y que ha prohibido emplear minas lanzadas a distancia distintas de las minas antipersonal, a menos que en la medida de lo posible estén provistas de un mecanismo eficaz de autodestrucción o autoneutralización y tengan un dispositivo de autodesactivación de reserva diseñado de modo que las minas no funcionen
ya como minas tan pronto como se prevea que vayan a dejar de cumplir la finalidad militar para la que fueron colocadas. Y prohibiciones del empleo de armas trampa y otros artefactos, sin perjuicio de las normas del derecho internacional aplicables en los conflictos armados con respecto a la traición y la perfidia. Queda prohibido en todas las circunstancias emplear armas trampa y otros artefactos que estén de algún modo vinculados o relacionados con emblemas, signos, señales protectores reconocidos internacionalmente, personas enfermas, sepulturas, instalaciones sanitarias, juguetes u otros objetos portátiles, alimentos o bebidas, utensilios o aparatos de cocina, objetos de carácter claramente religioso, monumentos históricos, animales vivos o muertos. Queda prohibido el empleo de armas trampa u otros artefactos con forma de objetos portátiles aparentemente inofensivos. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 3, queda prohibido el empleo de las armas a las que se aplica el presente artículo en cualquier ciudad, pueblo, aldea u otra zona donde se encuentre una concentración similar de civiles, en la que no tengan lugar combates entre las fuerzas de tierra o no aparezcan inminentes, a menos que estén ubicadas en un objetivo militar o en su inmediata proximidad, o B, se tomen medidas para proteger a los civiles de sus efectos. Ahora va a hablar mi compañera Gina Poveda, va a continuar con el protocolo segundo. Bueno, siguiendo con este protocolo, el artículo 8 hace referencia a la transferencia. En este artículo, cada alta parte contratante se compromete a no transferir ningún tipo de minas prohibidas, pues en este protocolo, a ninguno de los estados que no esté autorizado pues para recibirlas. Sin embargo, pues cuando lo haga, se hará de plena conformidad con las disposiciones pertinentes de este protocolo y pues con las normas aplicables de derecho internacional humanitario. Además de esto, todas las altas partes contratantes se abstendrán de todo tipo de acciones que sean incompatibles con lo anteriormente mencionado hasta la entrada en vigor de este protocolo. El artículo 9 hace referencia al registro y utilización de información sobre campos de minas, zonas minadas, minas, armas trampa y otros artefactos. Entonces, en este artículo se establece que toda la información concerniente a campos de minas, zonas minadas, minas, armas trampa y otros artefactos se registrarán de conformidad con las disposiciones del anexo técnico que más adelante será explicado. Además de esto, todos los registros mencionados serán conservados por las partes en un conflicto para proteger a los civiles y darán información a otras partes sobre las minas que ellos mismos han colocado. Respecto al artículo 10, trata sobre la remoción de campos de minas, zonas minadas, minas, armas trampas y otros artefactos y cooperación internacional. Este artículo hace referencia a que las altas partes contratantes y las partes en un conflicto al cese de las hostilidades deberán limpiar los campos minados que se encuentren en zonas bajo su control y brindarán ayudas a las partes que lo requieran. El artículo 11 hace referencia a la cooperación y asistencia técnica. Entonces, este trata de que cada alta parte contratante intercambiará información, equipos y asistencia para la limpieza de los campos minados, así como también pues tendrán derecho a recibir esta ayuda de otras partes contratantes. El artículo 12 hace referencia a la protección contra los efectos de los campos de minas, zonas minadas, minas, armas trampa y otros artefactos. Este hace referencia a que este artículo se aplicará a la fuerza y misiones de mantenimiento de la paz, a las misiones humanitarias e investigaciones de las Naciones Unidas y a las misiones de Comité Internacional de la Cruz Roja. El artículo 13 hace referencia a las consultas entre las altas partes contratantes.
Entonces dice que las altas partes contratantes se comprometerán a consultarse y cooperar entre sí con respecto a todas las cuestiones relativas a la aplicación del presente protocolo, y pues para este efecto se celebrarán anualmente conferencias y presentarán informes anuales. Finalmente, el artículo 14 hace referencia al cumplimiento. Entonces establece que cada una de las altas partes contratantes adoptará todas las medidas pertinentes, incluidas las medidas legislativas y de otra índole, para prevenir y reprimir la violación de este protocolo, y se comprometerán a consultarse y a cooperar entre sí bilateralmente para resolver cualquier problema que puedan surgir con respecto a la interpretación y aplicación de las disposiciones del presente protocolo. Ya mi compañero va a seguir explicando el anexo técnico. Bueno, por último, el anexo técnico está conformado por 4 puntos. Como primero, está el punto del registro. Eh, nos habla sobre el registro de la ubicación de las minas, que no deben ser minas lanzadas a distancia, sobre los campos de minas, las zonas minadas, las armas trampa y otros artefactos. Y establece pues 3 puntos de cómo se debe llevar a cabo ese registro. El primer punto se debe especificar con exactitud dónde se encuentran los artefactos, las coordenadas de por lo menos 2 puntos de referencia, las dimensiones estimadas de la zona donde se encuentran estas armas, y pues deben estar relacionadas con los puntos de referencia. Segundo, se deben tener mapas, diagramas, registros que indiquen la ubicación en relación con los puntos de referencia, y deben indicar los perímetros y las extensiones. Tercero, nos habla sobre la detección y limpieza, de que los mapas, los diagramas y demás registros deben tener información completa sobre el tipo, el número, el método de colocación, el tipo de espoleta, el periodo de actividad, la fecha y la hora de ubicación. Bueno, en este punto al final nos establece que el registro del campo de minas indicará la situación exacta de cada mina. Hay una excepción en los campos de minas sembrados en hileras, que pues bastará con solo conocer la situación de cada hilera. En las armas trampas se deben colocar en el registro individualmente. En este punto también nos hablan sobre la ubicación estimada de la zona donde están las minas lanzadas a distancia, en donde se debe especificar las coordenadas de los puntos de referencia. Normalmente esos puntos están ubicados en las esquinas y deben señalarse en el terreno. También se debe registrar el número total de las minas, la fecha y la hora de ubicación. Se deben conservar ejemplares de los registros. También está prohibido el uso de minas producidas después de entrar en vigor de este presente protocolo, salvo que estén marcadas en inglés o en idiomas nacionales. Deben estar marcadas con el nombre del país de origen, el mes y año de fabricación, el número de serie o número de lote. Estas marcas deben ser visibles, legibles, duraderas y resistentes pues, a cambios ambientales, en la medida de lo posible. Bueno, en el anexo técnico, como segundo punto, nos habla sobre las especificaciones de la detectabilidad. Las minas antipersonales producidas después del 1 de enero de 1997 deben tener un dispositivo incorporado que permita su detección, y pues debe dar una señal de respuesta a 8 gramos de hierro en una sola masa homogénea. Y las minas antipersonales producidas antes del 1 de enero de 1997
También deben llevar incorporado el dispositivo o antes de la colocación de la mina se le pueden colocar el dispositivo, pero que no se separe fácilmente. Y igualmente, para que se pueda detectar y dé una señal de respuesta. Luego nos habla del tercer punto, que son las especificaciones sobre la autodestrucción y la autodesactivación. Nos establece que todas las minas antipersonales lanzadas a distancia se diseñarán y construirán de modo que dentro de los 30 días siguientes de colocadas no queden sin autodestruirse más del 10% de las minas activadas. Cada mina contará con un dispositivo de autodesactivación de reserva diseñado y construido para que, junto a la destrucción, solo uno de cada 1000 minas activadas sigan funcionando. Todas las minas antipersonales no lanzadas a distancia que se empleen fuera de las zonas marcadas cumplirán los requisitos de autodestrucción y autodesactivación. Si una alta parte contratante pues da una conclusión que no puede cumplir de inmediato estas estipulaciones, tiene que declarar cuando notifique su consentimiento de este presente protocolo que pues desea aplazar el cumplimiento. Este plazo debe ser máximo de 9 años y pues durante ese periodo de aplazamiento debe esforzarse en reducir al mínimo el uso de minas antipersonales que no se ajusten a estas disposiciones. Por último, en el cuarto punto nos establece las señales internacionales para los campos de minas y las zonas minadas. Que son señales para marcar los campos de minas y las zonas donde están esas minas. Y deben ser para que sean visibles y reconocibles para la población civil. Primero, nos da una señal de tamaño en forma, en donde el triángulo mínimo debe tener 28 centímetros por 20 centímetros. Y si se va a hacer un cuadrilátero, debe tener 15 centímetros de lado. Segundo, el color. El color debe ser rojo o naranja con un borde amarillo reflectante. Tercero, el símbolo. Debe ser reconocible en la zona en que se va a colocar para poder identificar la zona peligrosa. Cuarto, el idioma. El idioma, la señal debe tener la palabra minas en uno de los 6 idiomas oficiales de la convención, que son árabe, chino, español, inglés, francés o ruso. Y además de ese idioma, debe tener el idioma que se utiliza en la zona. En quinto lugar, la separación. La separación debe tener una distancia que permita que un civil, cuando se acerca a la zona, vea perfectamente desde cualquier punto de que en ese lugar hay minas y pues no debe acercarse porque es una zona de peligro. Muchas gracias.